Ok, bueno, hoy tenemos dos tópicos a tratar. O sea, que tienen que ver con la manera, la forma en que se tratan las adicciones o la toxicomanía. Como dos modelos. Por un lado está como la oposición, abstencionismo, no abstencionismo, y por el otro lado, ambulatorio, internación. Yo digo, para empezar, definir más o menos de qué se trata cada uno. O sea, yo entiendo, por ejemplo, abstencionismo a la prohibición del consumo. O sea, está prohibido consumir, esa es la forma del tratamiento y también lo que se busca, el resultado. O sea, la idea de un tratamiento abstencionista es que el paciente que está en el tratamiento no consuma ni durante ni después. Y la idea es, bueno, que nunca más consuma en su vida. Sería como la sanación. Y los no abstencionistas son todo el resto de los tratamientos que quedan por fuera de ese paradigma. Tengo entendido, no sé si ustedes comparten con eso, ¿están de acuerdo? Sí, a mí me parece importante esto que vos decís porque en la práctica podemos decir que los que vienen, los que acompañan, tienen una idea abstencionista. Es decir, vienen con esa propuesta o esa idea de que se va a terminar el consumo. Entonces nosotros en el tratamiento, que tenemos un tratamiento ambulatorio, lo que hacemos es trabajar eso para ver de qué se trata el consumo y cómo podemos ayudarlo, y generalmente no se produce un abstencionismo inmediato. Se busca el abstencionismo, pero no se produce inmediatamente. Claro, tampoco es que los tratamientos que no son abstencionistas están en contra de que las personas dejen de consumir, sino que no es ese el centro del tratamiento. Obvio, es como medio lógico, si se quiere, uno podría decir medio obvio, que alguien que está padeciendo, está sufriendo por una adicción y va a querer dejar de consumir. Nosotros estamos advertidos que eso no es tan fácil, que no es buena de primera y qué sé yo. Claro. Y por eso creo que por ahí hay veces donde los tratamientos no abstencionistas también pueden ir por el hecho de que la persona no consuma más. Si justamente, como decís, puede haber un consumo que le genera un malestar demasiado grande todo el tiempo a una persona, hay veces que el fin de tratamiento es ese, pero no todos los casos. Hay casos donde tenemos que ver, hay veces donde la persona también le están sucediendo otras cosas que van más allá del consumo que está teniendo, y es importante prestar atención a eso porque muchas veces hacen al problema también. Totalmente, pero esto tiene que ver para mí con lo que nosotros llamamos el modelo médico, en el sentido de que quieren que, así como se empezó a consumir, se deje de consumir, es decir, algo más que una receta, y que justamente para mí también eso tiene que ver con lo que pasa con la internación. Es decir, proponer una internación para cortar ya, eso hay que decirlo. La internación es un modelo abstencionista per se, digamos. Ahora, después es cierto, hay que ver qué resultado tiene eso. O sea, Juanvi, vos decís que hay modelos que no son abstencionistas que en algún momento del tratamiento pueden proponer el abstencionismo. O sea, pueden decir, che, acá hay que parar o hay que intentar no consumir. Claro, yo creo que puede suceder, e inclusive hay veces donde creo que también, dependiendo del caso, se puede aplicar la herramienta de la internación para la terapia cuando vemos que el consumo puede ser bastante difícil para la persona dejarlo, digamos, si vemos que tiene consecuencias muy negativas o muy dañinas. Claro, como que está muy fijado, está muy fijada la cuestión del consumo. Estoy de acuerdo porque inclusive creo que de alguna manera es el propósito de la ley de salud mental, como decir, bueno, caso extremo, nos queda otro medio, internación, pero porque no hay otra y puede ser necesario. Más allá de la ley, yo creo que hay que explicar que no son antagonismos, sino son etapas justamente, y que yo lo veo siempre desde el punto de vista clínico. Es decir, cuando la clínica nos muestra una persona que está en riesgo, para sí o para tercero, eso es una indicación que no merece discusión. Ahora, lo que sí por ahí merece discusión, eso sí se puede dar mucho el debate, es cuánto tiempo debe durar la internación. Eso me parece sumamente importante, nuclear tal vez en toda esta cuestión. Está bueno eso que decir porque hay que tener en cuenta que esos son momentos de un tratamiento. Porque si no se tiene la impresión de que, bueno, si alguien hizo una internación ya no debería internarse más, o si alguien está haciendo un ambulatorio no podría internarse o algo por el estilo. Y que, bueno, puede pasar que hay un momento de, no sé si agudeza o de intensificación del consumo y, bueno, corre riesgo la vida del paciente, de la persona, del usuario. Claro. Porque si no se lo toma muy lineal, como que primero ambulatorio, después internación, o primero internación, después ambulatorio, y como que esos ciclos no se pueden alterar de alguna manera.
Claro, y también creo que justamente pasa eso. Supuestamente cuando una persona sale de internación no debería consumir más. Y hay veces en donde supongamos que no consume. Puede tener tranquilamente otros problemas, puede tener tranquilamente otras cosas que le estén dañando la vida, digamos, que muchas veces para la sociedad o para la gente eso termina siendo menos importante que el consumo. Si el fin es que no consuma, listo, ya la persona no consume, ya está todo bien. Cuando la persona puede tener problemas en el trabajo, cuando puede tener problemas con la pareja, y todas esas cosas por el consumo muchas veces son tapadas. Creo que eso también es importante por ahí verlo, digamos. Sí, esto que decís vos es importante porque tiene que ver, me parece, con algo que viene al tema, que es la recaída. Porque el abstencionismo es basta ya, digamos, la idea mágica, digamos, esto que decía yo anteriormente, pero también hay que tener en cuenta que estas son, como decía Simón, son etapas de un tratamiento y que el tratamiento va fluctuando y a veces va produciendo lo que se conoce como recaída. Generalmente existe una recaída y no hay que ponerse demasiado mal por eso, hay que ver de qué se trata la recaída, por qué ocurrió. Y esto pasa mucho con las internaciones, porque al ser un modelo abstencionista, al volverse a consumir, se cree que se fracasó. Claro. Y en realidad tiene que ver con una recaída que hay que trabajar. Es como que se compra esa ilusión así de cura, Lo que estaba pensando es en la palabra etapas. Yo cambiaría, diría más bien momentos. Porque etapa queda como que primera etapa, segunda etapa. Momentos, o sea, son momentos, son como lapsos temporales, vamos a decirlo de alguna manera un poco así, técnica. Lo que pensaba yo un poco o sea, porque digo, bueno, internación igual a abstencionismo. Creo que eso sí, pero por ahí ambulatorio no necesariamente igual a abstencionismo, o ambulatorio no necesariamente es igual a no abstencionismo. O sea, puede haber tratamientos ambulatorios que sean abstencionistas, o sea, que propongan eliminar el consumo. Sí, nosotros, por ejemplo, muchas veces en el ambulatorio hemos tenido esto que vos decís de que pusimos una postura abstencionista. Eso nos pasaba con gente que tenía un riesgo, que por ejemplo conducía, y entonces le decíamos que si no tenía un comportamiento abstencionista, no podíamos continuar el tratamiento en esta modalidad. Así que bueno, como decía, a veces desde el ambulatorio también proponemos el abstencionismo, depende de cada momento. Sí, hay ocasiones en las que eso tal vez se pueda proponer. Lo que sí es importante es tener en cuenta todos los elementos que entran en juego en un tratamiento. O sea, tener en cuenta todo, tener en cuenta quién acompaña, si puede acompañar, si no puede acompañar, en la historia de cada persona, porque tal vez, porque es esto, ¿viste? Decir, bueno, necesitamos que te abstengas o si no, nosotros no podemos continuar. Bueno, capaz que, no sé, esa persona cuenta con un acompañamiento de la familia que no necesariamente sea que tenga que dejar de consumir, sino que en lo posible reduzca el consumo, siempre y cuando eso se pueda dar. ¿Se entiende, no? Porque si no, queda como que, bueno, tenés que dejar de consumir y si no, ¿qué queda? La internación. Y bueno, por ahí hay otras partes del tratamiento, otros elementos que permiten que no se corte directamente con el consumo y que haya un tratamiento posible. O sea, que haya posibilidad de continuar el tratamiento. A veces significa intensificar las sesiones, por ejemplo, o sea, atenderlo al paciente 2 o 3 veces por semana. Y inclusive es eso, son momentos. No quiere decir que siempre el tratamiento va a ser así. Digo, por pensar que en lo posible evitar la internación. Sí, totalmente. Esto que vos decís del abstencionismo me parece que tiene que ver también con preconceptos que hay, como que hay que dejar de consumir sí o sí, y no se tiene en cuenta por ahí lo que la persona piensa. Eso es muy interesante, se ve mucho en lo que yo te decía anteriormente, esto de los familiares. Entonces, y también es muy interesante esto de tratar de entender que el tiempo lo va a marcar el sujeto que está con el consumo. Todos queremos marcar el tiempo desde afuera, decir basta ya, decíamos recién que era cuando teníamos riesgo, en eso sí, pero en el proceso, y puedo decir que en lo que nosotros trabajamos en el ambulatorio, este proceso se da y se va produciendo ese control, si se quiere, de la persona, contrariamente a lo que por ahí quiere el afuera, de que sea en forma inmediata. No, es justo lo que estaba por decir, que tenía que ver con lo último que decía Gustavo, también lo que decía Simón, esto de la etapa y los momentos y demás. Tiene que ver con la palabra que usaste, el proceso.
es un proceso y hay que entender que puede pasar por, justamente como decían, momentos. Y que esos momentos no solamente los contempla o los ve el usuario, los vive el usuario, sino también el resto de la gente que trabaja con el usuario, el resto de la gente que está en el equipo, los referentes afectivos, los familiares y demás. Y creo que una de las cosas por ahí complicadas y con las que se trabaja bastante es eso, tratar de ver las ideas que tienen el resto de las personas con el tratamiento, que no solamente son el usuario, son justamente los referentes y entenderlo como proceso. Sí, esto del proceso es muy interesante porque fíjate vos que veíamos hace unos días que estuvimos con un sujeto, con un usuario y una familia, una madre, donde llegábamos a una etapa de mejoría, donde pasábamos a otra etapa, donde se disminuía la intensidad del consumo. Y entonces trabajábamos esto, ¿no? De que fue un proceso, donde se pasaron esas etapas, en este caso había tenido una internación, por ejemplo, y bueno, hasta llegar a este proceso, a esta etapa, mejor dicho, a este momento, como Simón no quiere que digamos etapa, donde, bueno, estamos en esta situación donde este usuario tiene una concepción bastante, digamos, adecuada de lo que es para él el consumo. Y, por ejemplo, en este momento había decidido, estaba no consumiendo alcohol, por ejemplo, y bueno, estaba manteniendo en esa abstinencia. Así que bueno, es importante que se entienda que es un proceso, que dura tiempo. Vuelvo a lo mismo, es decir, estamos muy acostumbrados a lo mágico, a la respuesta ya, que de hecho sea de paso es la respuesta que se pretende de la sustancia. Y entonces bueno, esto que nosotros proponemos como tratamiento y como cambio, tiene que ver con este proceso. A mí me parece muy importante la cuestión de las personas que acompañan el tratamiento. Fundamental recibir eso. Digo, porque muchos de estos tratamientos son pacientes así, no sé, en urgencia subjetiva, por ejemplo, que en urgencia que necesitan un tratamiento, que el padecimiento o el sufrimiento ya es inaguantable. Inclusive hay otro tipo de problemáticas familiares, sociales, qué sé yo, deuda o se venden cosas de la casa. Bueno, y las personas que acompañan eso también se angustian. Digo, es necesario hacer un lugar ahí y dar espacio a que se pueda hablar de eso. Porque también es cierto que ¿por qué estas personas tendrían que saber de qué viene un tratamiento? O sea, ¿a qué responde un tratamiento? ¿Cuál es la lógica de un tratamiento? Por ahí es necesario transmitir eso. Digo, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos de un lugar en el que nuestro objetivo principal, o sea, lo que apuntamos, no es necesariamente que se extraiga la droga, digo, que alguien se deje de drogar, es muy sensato que un familiar o un amigo, alguien que acompañe, diga, che, ¿qué onda? ¿Qué onda? Si el problema es la droga, ¿por qué no pasa nada si no se droga? Que tampoco es que no pasa nada. Digo, eso obviamente es algo que se tiene en cuenta en las sesiones, pero se habla con el paciente, el usuario, la persona que viene a consultar. Eso me parece muy importante. Claro, y creo que justamente ahí está por ahí la dificultad con la que nos podemos encontrar. Ver que los familiares o la gente que viene con el usuario considera que el problema es la droga, y que el problema es la sustancia y que hay que sacar la sustancia de ahí. Y muchas veces es cierto, muchas veces hay que sacar cuanto antes porque puede haber un criterio de riesgo y demás, donde en esos casos está bueno recomendar o indicar justamente la herramienta de internación si es necesaria, pero hay otras instancias donde no, donde vemos que la sustancia está cumpliendo un rol y donde hay otros problemas, otras cosas que hacen a que la persona consuma. Y ahí está para mí el punto que suele ser complicado porque, como bien decís, Simón, los referentes o los familiares vienen angustiados por esto. Y si uno trata por ahí de indagar otras cosas, de brindar otro tipo de preguntas para abrir información, para obtener información, por ahí los referentes se preguntan y dicen, che, pero ¿qué está pasando? Yo vine por un problema por la sustancia, no por el problema de pareja que tengo con él o con ella. Y esas cuestiones por ahí son las complicadas que está bueno trabajarlas porque después terminan haciendo al problema y terminan haciendo también a la solución. Sí, yo creo que la comprensión por parte de todos, ¿no? Pero fundamentalmente de los referentes es fundamental. Porque hay algo que hay que decirlo también, existe culpa. Esa culpa existe tanto de los referentes porque le pasó eso a su hijo, como no a su hijo, a su afecto, y la persona que consume también tiene culpa. Entonces trabajar eso, hacer ver de qué se trata, entender que no tiene que haber una culpa. Y por ejemplo, una cosa que solemos trabajar mucho es que no se va a poder extirpar el deseo.
y muchas veces ocultan. ¿Tenés ganas de consumir? No, no tengo ganas de consumir. Sin embargo, tienen ganas de consumir. Y justamente ahí está lo fundamental, en que tenga ganas de consumir y que veamos qué se hace con esas ganas. Es una nueva forma de ver ese consumo para trabajar esas ganas. Entonces, eso suele ser muy interesante para trabajar, como te decía, la culpa. Y también, bueno, la verdad que el tema de los referentes es muy atractivo, ¿no? A mí me interesaría como meternos más ahí en el tema de los referentes, porque me parece muy importante hacer como tomar ahí lo del referente afectivo, que me parece novedoso. ¿Por qué? Porque no se trata, entiendo yo por lo menos, de orientar a las personas que acompañan el tratamiento, de decirle, mira, tenés que hacer esto, o dar fórmulas. Porque si tenemos en cuenta de que cada persona es singular, es diferente, no podemos brindar recetas. Pero lo que sí entiendo es explicar de alguna manera de qué va un tratamiento, o sea, de qué se trata un tratamiento, valga la redundancia, cuál es la lógica, para qué, un poco para apaciguar esa angustia que se presenta como muy intensa al principio. Entonces, me parece que esa es la diferencia, y también de que esa persona pueda venir a dar su versión de las cosas, o sea, pueda ser escuchada, si se quiere. Y bueno, hay que hacer una diferencia ahí de que ese espacio no es un tratamiento en sí del referente afectivo, ¿no? Sino que es un espacio que se brinda para que acompañe el tratamiento y entienda la lógica, o sea, entienda de qué se trata, más o menos.